Laura, soy otorrinolaringólogo. El día de hoy nos ha tocado un tema en realidad que es pesado, es difícil. Es el tema más aburrido de mi especialidad. Para ser honestos, creo que muy pocos tienen este gusto por este tema. Trato de poner algunos videos para que no se aburran. Así que voy a estar también preguntando, quizás traten de estar un poco atentos. Es un tema pesado de por sí. Es muy probable que se aburran. ¿Qué tienen por síndromes vestibulares o qué se les viene a la mente por la palabra vestibular? ¿Tienen alguna idea? Ya, pero ¿de qué se encarga eso? O sea, ¿qué voy a ver? Exacto, el equilibrio, más que todo mareo. Es un síntoma en realidad muy frecuente en la consulta médica en general. Pero como les digo, es un poco tedioso porque a veces difícil llegar al diagnóstico correcto. Entonces, la mayoría de pacientes con estos síndromes tienen ciertos síntomas, ¿no? El más frecuente es el mareo, que es una sensación difícil de describir para el mismo paciente, ni siquiera lo saben definir. Te dan vueltas, ¿no? Que me siento mal, me siento borracho, pero no lo saben definir de por sí. El vértigo, que por sí mismo es la sensación de giro, que puede ser, yo veo que las cosas giran como si fuera un juego mecánico, o yo mismo siento que giro, o hasta a veces sienten que se hunden, y que se unen y se van al abismo, ¿no? La oscilopsia, que es una visión inestable en realidad, que se mueven las cosas, es muy típico de aquellos pacientes, o no sé si alguno de ustedes tiene, que generalmente les va pésimo en los viajes, ¿no? Van a los viajes en los buses y todos están bien, pero uno va fatal, tiene que ir con Gravol previamente. El retardo visual, presíncopes, lo que me dice el síncope, inestabilidad, que generalmente es a la marcha, ¿no? Amplían la base de sustentación con la intención de no caerse, caídas, y otros síntomas que están relacionados con la parte vestibular es la hipoacusia, acúfenos, el fullness, que es la sensación de oído tapado. La parte del oído interno específicamente tiene dos funciones principales, ¿no? Una es la audición y la otra es la parte vestibular, que viene a ser el equilibrio. Entonces, ¿qué nos suelen decir los pacientes, no? Sentí un golpe en la nuca y me mareé. Tuve giros en la cama, siento algo adentro de la cabeza, siento la cabeza como liviana, vacía, que me voy. Tengo sensación de barco, ¿no? Como si estuviera en el mar, que voy y vengo. Tengo miedo a caer, me levanto, estoy inestable, más vértigo, ¿no? O sea, no lo saben definir. Me salieron las piedritas, a veces ya se informaron un poco y como que tienen concepto de algo de piedritas. Tengo Menier, vienen a veces de frente ya con el diagnóstico. Tengo malas cervicales, que es muy frecuente en realidad que vengan con ese tipo de conceptos. Me gira todo, me duele la cabeza, también muy frecuente que en el BPPV que ya vamos a ver está muy asociado al dolor de cabeza. Me levanté con un ruido en un oído y después vino una caída, ¿no? Siento agua en el oído, como el oído tapado. Básicamente, los síndromes vestibulares se dividen en dos, ¿no? Central y periférico. Eso ya me imagino que lo van a leer un poco más. En realidad es pesado. Pero lo que yo quisiera es que lo diferencien por el nistagmo. Sobre todo por las flechitas, ¿no? En el periférico el tipo es mixto en realidad, suelen ser dos, muy raro que sea puro, pero existe cuando es el conducto semicircular horizontal, pero en el central típicamente son puros, o bien es vertical, o bien es horizontal, o bien es rotatorio. En cambio, en el periférico es una mezcla de dos, o a veces es uno. Esto es lo más importante, la respuesta a la fijación. ¿Qué es fijación? Fijar la mirada. Cuando uno mira algo, fijo la mirada, digamos, en el chupón, en la tapita del agua, mi mareo, el nistagmo, debe bajar en el trastorno periférico. Es lo típico. En cambio, con el central no pasa nada, es lo mismo como si no hubiera puesto nada. Nosotros usamos un dispositivo que se llama lentes de Frenzel. Son unos lentes especiales re gruesos, tienen 20 o 25 dioptrías, si mal no recuerdo, y hacen que sea imposible fijar la mirada. Entonces nos sirve un montonal porque en los trastornos periféricos se aumenta el nistagmo que estábamos viendo ya a simple vista, aumenta. Y con el nistagmo central no pasa nada. Luego, la dirección o las leyes de Alexander, que seguro también van a leer, que consiste básicamente en que si yo ya tengo un nistagmo y giro hacia la dirección rápida, que es la que generalmente
no se da cuenta, volteo hacia ese sentido, aumenta el nistagmo, y si giro hacia la fase lenta o hacia el lado contrario de la rápida, disminuye. Eso es lo típico de un periférico, que no se cumple con un central, ¿no? Y es más, la dirección es cambiante. Yo miro este lado y la fase rápida está para el lado derecho, giro para el lado izquierdo y la fase rápida se fue para el lado izquierdo. Es muy diferente. Lo vamos a ver en los videos para que lo puedan entender. Lo único es un poco pesado. Y esto también es muy importante, que es el test de impulso cefálico, que generalmente es positivo o alterado en el periférico, porque hay unas sacadas correctivas. En cambio, en el central no suele haber este problema. En los síndromes vestibulares, en realidad se pueden clasificar de miles de formas, pero una última clasificación que los clasifican como episódicos, agudos o nuevos y crónicos. Entonces, los episódicos, como su propio nombre lo dice, son episodios, no es un único evento. Suelen ser frecuentes, pueden tener desencadenantes o pueden ser espontáneos. El típico episódico y desencadenante que vamos a ver es el VPPV, vértigo paroxístico posicional benigno. Entonces es el típico. Hay más, obviamente, pero ese es el típico. Sin desencadenantes, por ejemplo, una arritmia cardíaca. No tuvo ningún desencadenante y tengo siempre episodios, cada vez que me da mi arritmia, tengo ese mareo, esa sensación de mareo. En el agudo, que es también lo más importante que tenemos que saber, es, por ejemplo, si hubo un desencadenante, puede ser una intoxicación por drogas, si yo le pongo gentamicina y me empezó el mareo, le puse el desencadenante y fue un episodio agudo de mareo. Y en el espontáneo, el típico que debemos saber es la neuritis vestibular y también su diferencial, que vienen a ser los stroke de la fosa posterior. No tiene desencadenantes y es un episodio agudo y continuo, ¿no? Es intenso y continuo. Y los crónicos en realidad no tiene mucho sentido que lo sepamos porque no creo que les sepan, pero generalmente tienen manejo médico, ¿no? Quizás alguno que quiera ser internista, cardiólogo, endocrino, ahí están, ¿no? La hipoglicemia, todas las enfermedades en general. Entonces, empezamos con el episódico, ¿no? El episódico puede ser con desencadenante o espontáneo. La maniobra que sí o sí yo creo que deben conocer es Dish-Hallberg o Dish-Hallberg. Eso lo vamos a ver también. Y existe la posibilidad de que esta sea positiva o negativa, ¿no? Si es positiva y el nistagmo que encontramos es típico, que como ya vamos a ver, fácil. Llegamos al diagnóstico que es un VPPV, hay que identificar el lado, hacemos una reposición y se acabó. Pero también puede ser típico, o sea, me provoca el nistagmo, pero no es el típico que debemos tener, o sea, es raro. Entonces ahí sí vale la pena sacar una resonancia, porque también hay el vértigo paroxístico posicional central, ¿no? Entonces ahí vale la resonancia. Entonces en estos casos amarillos, igual también los rojos son los que sí o sí tenemos que tener mucho cuidado porque son los más graves, los amarillos son intermedios y los verdes son los más benignos, ¿no? Entonces seguían también por el contrario. En los discal pie negativos tenemos que ver si es sintomatología ortostática. ¿Eso qué quiere decir? Que al paciente yo lo he hecho, pero bueno, está echado y no tiene mareo, a diferencia del VPPV, ¿no? Que yo lo he hecho y empieza el mareo y se desesperan, a veces gritan, vomitan, hacen de todo. Y lo levanto y también tiene mareo. Pero en los síntomas ortostáticos yo lo he hecho o está echado y no pasa nada. Yo lo levanto y es cuando sienten que se les viene el mundo encima, se quieren caer, etc. Ese es el ortostatismo. Entonces esos son de tratamiento médico, hay que enviar al cardiólogo para que evalúen la presión, cómo está echada, si bajó la presión, la frecuencia cardíaca, al erguirse. Y si es que nada de esto es positivo, hay que referirlo al neurotólogo, ¿no? Eso ya no nos corresponde, básicamente. Ya es especialidad, varios estudios. En el espontáneo, igual, ¿no? Si tiene una historia típica de Meniere, que debe ser pérdida, hipoacusia fluctuante, sensación de oído tapado, acúfenos y el vértigo, es lo más probable, ¿no? Se le da sus sedantes vestibulares y luego la referencia al neurotólogo para que le haga su control. Igual, la migraña vestibular, que es un trastorno vestibular central en realidad, que cada vez cobra mayor importancia. Son así de pacientes que tienen migrañas, dolores de cabeza asociados a mareos, ¿no? Entonces eso sí lo tenemos que manejar en neurotología.
Hay otros probables diagnósticos, una historia típica, ¿no? El pánico, la ansiedad, son pacientes que claustrofóbicos, se quedaron encerrados, no sé, sienten esa ansiedad, hiperventilan y empiezan con el mareo. Esos hay que enviarlos para psicólogo, psiquiatra, o hacerle exámenes también, ¿no? Dependiendo de ese caso. Y cuando no hay una historia típica, o sea, no cuadra en ninguno de estos conceptos y tenemos factores de riesgos para stroke, vale la pena enviar a otras especialidades, ¿no? Para descartar mejilla, ver hipoglicemias, intoxicaciones por monóxido de carbono, etc. Y luego viene el síndrome vestibular agudo como tal, ¿no? Dije, hay posexposición, puede ser si me caí, fue un TEC grave, en realidad tendría que ser, me fracturé el temporal y corté el nervio vestibular, piña, ¿no? O una fístula, etc. Hay que tomar una tomografía, el barotrauma, igual hay que enviar al otólogo en realidad para que descarte una fístula perilinfática, intoxicaciones, ¿no? Por drogas ilícitas, monóxido de carbono, tratamiento médico y también, bueno, el psiquiatra, ¿no? Y por algunos agentes medicinales como la gentamicina también pueden producir ototoxicidad que es selectiva para la parte vestibular. En cuanto al espontáneo, lo que más nos va a ayudar es el protocolo HINTS, que ya lo vamos a ver también, que es lo más importante que deben saber. Si el HINTS me sale para periférico y también no hay pérdida auditiva, es periférico, ¿no? Entonces lo más probable es que sea una neuritis vestibular, descendentes vestibulares, le hago el seguimiento, le hago terapia vestibular. Si el HINTS me sale central, o bueno, es periférico, pero tiene pérdida auditiva, ya no es periférico por definición, ya sería central, ¿no? Y está rojo, es el que debo tener cuidado, porque puede haber un stroke del tronco encefálico o de la fosa posterior, ¿no? Cerebelo. Y cuando no hay nistagmo, en realidad sí es trabajo del médico internista. Entonces empezaremos con la primera patología, que es el BPPV, que por definición es el síndrome vestibular más común de por sí el vestibular y todavía dentro de los periféricos el más común. Es típico de una edad perimenopáusica, la quinta, sexta década, es lo más frecuente. Sin embargo, se han encontrado que hasta un 9% de pacientes geriátricos que no tienen ninguna alteración, que la describan como mareo o inestabilidad, llegan a ser positivos para este diagnóstico, ¿no? Sí hay que tenerlo presente para aquellos que quieren ser geriatras. En general puede ser primario o idiopático, no tenemos la causa, 50-70%, o secundario, lo más frecuente TEC, 7-17%. En general es más frecuente en mujeres, pues decía, acuérdense de la postmenopáusica. Mujeres es más frecuente a esa edad, pero en jóvenes con post-TEC es casi igual. Característica de este vértigo, la alta tasa de recurrencia, del 30 al 50% vuelven a pasar. Y también que pueden tener resoluciones espontáneas, 20% en un mes, 50% en 3 meses. Si yo ya sé que para el lado derecho, cuando duermo hacia el lado derecho, me mareo, lo lógico sería dormir para el lado izquierdo. Entonces, como la mayoría son contramaniobras a las generadoras, de por sí, al dormir hacia el otro lado, ya estoy reponiendo el canalículo. Entonces, por eso es la resolución espontánea, ¿no? Y uno jamás está pues inerte, ¿no? Se mueve, se agacha, etc. Y puede llegar a reponerse por sí solos. Factores de riesgo, edad dañosa, más de 60 años, baja vitamina D, exposición al TEC, que hayan tenido un TEC, pacientes migrañosos, y puede coexistir con otras enfermedades como Meniere, neuritis vestibular e hipoacusia neurosensorial. ¿Por qué la vitamina D es un factor de riesgo? Lo consideran porque no hay un factor, una causa clara, pero como son cristales de calcio, pues la vitamina D está muy ligada al metabolismo del calcio. Entonces, por eso dicen osteoporosis, vitamina D es un factor de riesgo para que esos cristales se salgan de su lugar y estén jugando donde no deberían. Eso lo suelen hacer, y es más, parte del tratamiento, tampoco no es lo ideal por ustedes, pero bueno, en la especialidad es que si es un BPPV recurrente, además de la mayor reposición, damos vitamina D. Esta es una patología que costaba miles de dólares, ¿no? Cuando no se conocían las maniobras, porque
Recibimos a todas las pruebas habidas y por haber, y en algunos casos llevan al diagnóstico y en algunos no. Y en realidad se sabe que más del 65% sería injusto enviarles a tantas pruebas, es innecesario. El más frecuente es el posterior, es lo que básicamente lo que deberían aprender, el posterior y el horizontal. Y más frecuente todavía la canalolitiasis. Hay dos tipos de otolitos, una es la canalolitiasis y la otra es la cupulolitiasis. Litiasis es que hay una piedrita, un otocón. Entonces son distintas, por eso hay que saberlas diferenciar. En la canalolitiasis, generalmente el nistagmo tiene una latencia, 1 o 4 segundos para que empiece a aparecer el nistagmo. El curso es creciendo y decreciendo, ¿no? Aumenta y luego baja. Una duración breve, generalmente menos de 30 segundos, aquí dice 1 minuto, e invierten al retornar a la posición, ¿no? A la estación. En cambio, en la cupulolitiasis, los otolitos ya están pegadas a la cúpula, hacen que la cúpula sea pesada. Entonces el síntoma, el nistagmo es más persistente. No tiene latencia o esta es mínima, casi 1 segundo prácticamente. Es un curso gradual y persistente, es decir, es una cúpula pesada, entonces va a seguir hacia abajo, va a seguir estimulada. En una duración persistente mientras se mantenga la posición y no hay inversión. Lo más frecuente, como les dije, es de canal semicircular posterior, casi el 85%, 95% de los casos que puedan sospechar de BPPV debe ser posterior. Del horizontal ya baja de 5 al 15% dependiendo de donde veamos, y el anterior, que es el otro canalítico, es el más raro. También esto es en el caso de que haya la alteración en un conducto, ¿no? Pero a veces puede haber en varios conductos, multicanal, que eso ya es más de especialidad, que generalmente es post-trauma, ¿no? O cuando hacemos mal la maniobra y a veces una canalolitiasis posterior la convertimos en una horizontal, y es posterior y horizontal. Por eso hay que saber diagnosticar para poder hacer bien la maniobra. Los típicos que son episódicos, son varios episodios de vértigo que son frecuentes porque son cada vez que me levanto, cada vez que me agacho, etc. Me doy vuelta de un lado al otro, me dura unos segundos. Es lo típico que dicen los pacientes. Es un vértigo rápido, corta duración. Máximo 1, máximo 2 minutos, no es más. Las otras, como vamos a ver, duran más. Síndrome vestibular episódico, por definición, cuyo desencadenante es los cambios posicionales. Si yo no tengo cambios de posición, no hay el vértigo. No se necesitan estudios complementarios, por lo menos en los nistagmos típicos, y tenemos que saber observar el nistagmo, que es lo que quiero que aprendan ahora. Entonces, esto para recordar, el sistema vestibular tiene el vestíbulo, ventrículo arriba, sáculo abajo, ¿no? Recuérdense, el ventrículo siempre está arriba. Hay 3 canalículos, el anterior, posterior, que se llaman también verticales, porque si yo giro la cabeza 45 grados, quedan en el plano vertical, y es el principio para hacer las maniobras que tenemos que hacer. Y el horizontal o lateral, entonces hay 2 verticales y un horizontal. Para las maniobras, para el posterior, Dish-Hallpike o Semon, para el horizontal, McClure, para el anterior, Dish-Hallpike. Entonces tenemos que aprender la maniobra de Dish-Hallpike. Es la considerada el estándar de oro, desplazó a Semon, que era la primera, tiene una sensibilidad de 82, especificidad de 71, pero un Dish-Hallpike negativo no descarta un BPPV. ¿Por qué? Porque a veces los otolitos se pegaron, a veces nosotros hacemos algunas maniobras, pues, hay que sacudir la cabeza como para tratar de despegar y recién hacemos la maniobra y ahí se da positivo. Son mañas que tenemos, por decirlo así. Básicamente consiste en girar 45 grados y echarla, ¿no? Con una angulación de 20 grados. Acá tengo un video como para que se pueda guiar. Entonces guíense de esto. Esto es el laberinto, ¿no? Va a girar 45 grados para que esto esté en el plano vertical. Acá están los citocones, los otolitos.
la va a echar y miren cómo queda. Eso es lo que nosotros buscamos al hacer esta maniobra de provocación, ¿sí? Estoy provocando que esas cetoconias bajen, ¿no? Por gravedad, y al bajar van a mover el líquido que está ahí y van a dar la sensación de que seguimos en movimiento, y el cerebro, los ojos piensan que siguen en movimiento. Entonces, esa es la maniobra, pero ¿cuál es el instante que tenemos que buscar? Es el siguiente. Entonces, fíjense en los ojos, fíjense cómo es el movimiento, para que puedan acordarse. Ese es un instante. Pero vean, traten de ver hacia dónde va, hacia dónde late. Igual también les va a dar un plagio, pero traten de ubicarlo ustedes. Es un istmo rotatorio, ¿no? Ven que hace así, en vez de ir para arriba o para abajo, gira. Al inicio es un poquito difícil de ver, ¿no? Cada vez que ya vean más pacientes con esto es más fácil. Muchas veces el movimiento es sutil y ya por lo menos los orienta. Acuérdense de ese nistagmo rotatorio hacia arriba, hacia la frente. Si es ocasionado por la maniobra de Dix-Hallberg, tienen el diagnóstico. Es una canalización del posterior, hacen la maniobra de reposición y se acabó. Criterios diagnósticos: crisis recurrente, dijimos episodios, duración inferior a 1 minuto, que dé positivo a Dix-Hallberg o seno, latencia corta. El nistagmo posicional es una combinación, les dije que los periféricos son combinaciones. Es torsional hacia arriba en el polo superior y también tiene un componente vertical que lo hace latir hacia arriba. Duración inferior a 1 minuto, generalmente nistagmo, ¿no? A veces dura un poquito más, pero es criterio diagnóstico. Entonces, ¿cuál es el tratamiento? La maniobra de reposición. Diagnóstico: maniobra de provocación. Tratamiento: maniobra de reposición. 5. Entonces, la maniobra de reposición se llama maniobra de eco, que consiste en, primero, ya hice la maniobra de provocación y voy a hacer la contramaniobra siempre del lado patológico hacia el lado sano. Ese es el principio de toda maniobra de reposición. Ubico el oído patológico, que si me da, obviamente, iré hacia la derecha, la hiperextendí hacia la derecha, y me dio un nistagmo, el oído derecho es el afectado. Entonces voy a girar 90 grados hacia el lado izquierdo, hacia el lado sano, luego otros 45-90 grados con la intención de que gire hacia abajo, y luego lo hacemos. La libre de Seemann es para la cúpuloepitiasis, que no es motivo de la clase. Yo quisiera que aprendan esto básicamente. Esta es la maniobra de reposición. Primero, la maniobra de provocación, igual. Tratamos de llevar al plano el conducto semicircular, lo mismo que ya vimos prácticamente. Caen las cetoconias. Y luego poco a poco hay que reponer. Tenemos que esperar a que cese el nistagmo, es muy importante, no lo hagan a lo loco. Generalmente yo espero 1 minuto por lo menos, ya no mirando el rostro, o les pregunto recién, sintiendo la sensación de giro, mientras voy llenando el sistema, ¿no? Y luego giramos 90 grados hacia el otro lado, hacia el lado sano, ya giró. Entonces estamos mirando hacia el otro lado. Hay que esperar 1 minuto a veces, un poquito pesado. Voy a girar otra vez casi 90 grados hacia abajo. Tiene que terminar la cabeza mirando hacia abajo. Y la intención es llevar esos cristales al vestíbulo, ¿no? Al ventrículo de donde se desprende. Y luego la paro, la siento, ¿no? La paro sería por la maniobra. Y llega al vestíbulo. Entonces esa es la intención de las maniobras. La siguiente es el conducto semicircular horizontal, que ya es un poquito más raro, quizás vamos a hacerlo más rápido. Lo típico de este es el nistagmo horizontal, el otro era rotatorio, este es horizontal. Dirección cambiante, porque cuando yo miro hacia la derecha o lo giro hacia la derecha, bate hacia la derecha
Cuando miro a la izquierda, baja a la izquierda. Pareciera un central, ¿verdad? Lo más frecuente es el geotrópico, que es la canalolitiasis del brazo posterior, o el apogeotrópico, que es cuando late hacia el pecho, hacia arriba, que es típico de la cupulolitiasis o la canalolitiasis del brazo anterior. Tiene menor latencia, mayor duración, menor fatiga. Es lo diferente al posterior. Más o menos una cupulolitiasis, los cristales hacia la cúpula y la hacen pesada. Entonces, cuando es en el brazo posterior, el nistagmo típico geotrópico. Cuando es en el brazo anterior o en la cúpula, por los principios de Edwards, creo que sepan de fisiología quizás, pero cuando se acercan a la ámpula, producen un estímulo excitatorio. Por eso que es diferente en esta. Entonces vamos a ver la maniobra de McClure. Estamos recostados, diferente de la otra, ¿no? Que le echamos. Yo estoy recostado y giro hacia la izquierda. Un roll test también le llaman, ¿no? Y empieza el nistagmo, que es muy diferente al anterior, ¿cierto? Ese es horizontal. Entonces, generalmente en este video se guían más ellos del nistagmo, que tiene lento, como dicen ahí, ¿no? O menor intensidad. Y generalmente me guío del que tiene mayor intensidad. Pero bueno, en este video lo hacen así. Entonces, hay varias maniobras de reposición en este caso. La anterior era discal pike, epei, perdón, y Seaman, pero esa tiene un montón. Las que quizás les pueden preguntar en el examen es Lemper o barbacoa, que consiste, es muy parecido a la de epei, pero tengo que dar una vuelta casi de 270 grados, casi le doy la vuelta entera. Esa es la que más, la clásica, ¿no? Que todos usamos. Ruffoni, que es la que yo más uso, me va mejor, creo yo, y deberían saber también. La forzada prolongada de Benucci, esta la vamos a ver. El Ruffoni modificada, que es una modificación de la anterior. Y Summa e Maya, que también es muy importante. Pero creo que ya no sería mucho interés en ustedes. Lemper, como les dije, empezamos en el oído afectado, giramos 45 grados, otra vez giramos 45 grados, otra vez giramos 45 grados, una vez más 45 grados, hemos dado prácticamente una vuelta. Obviamente que no son rápidos, ¿no? Tengo que esperar un minuto aunque cada maniobra se quiera, y luego lo sigo. Y teóricamente con eso debería curarse. Generalmente en el posterior, si tú haces una buena maniobra, por lo menos le ayudas al paciente en un 90%. Se siente el cambio. En el horizontal, lamentablemente, si haces bien la maniobra, llegas un 80 o 75% menor. Y en el anterior es mucho menos, un 50%. La prolongada de Benucci es la que les dije, ¿no? Si uno sabe que cuando sea hacia el lado derecho me mareo, le digo al paciente que duerma hacia la izquierda. Entonces, como va a dormir hacia la izquierda, favorezco la reposición en las horas de sueño. Y la maniobra de Ruffoni, que a ver si es que la podemos ver, por lo menos la Ruffoni normal. Este es un nistagmo geotrópico del lateral izquierdo. Eso quiere decir que debe ser acá, ¿no? Entonces yo generalmente, como les digo, si es que este es el lateral geotrópico, este sería el oído afectado. Siempre debe ser del oído afectado hacia el oído sano. Eso quiere decir que se debe ir para acá, a ver si es que no me equivoco. Porque ya lo ven al revés, lo ven con el nistagmo lento. Ese es para mí es el lado sano. Me dejo 2 minutos, empieza el nistagmo y me guío de hacia dónde bate el nistagmo para ver si llevo la cabeza hacia arriba o hacia abajo. Entonces, como está latiendo hacia abajo, la tengo que hacer mirar hacia abajo. Y luego la siento. Esta sí toma minutos, o sea, son 2 minutos idealmente en cada posición, pero ayuda un montonazo. La Ruffoni modificada es una modificación de ella que yo creo que nos vale la pena, por lo menos si no se van a aburrir. Summa e Maya también es otra opción muy buena que, por lo menos en algunos casos que son muy reacios, ayuda un montón. Y el anterior, básicamente lo que yo quisiera que recuerden aquí es que da nistagmo en discal pike tanto izquierdo como derecho, que no es lo lógico, no tendría por qué tener canalitiasis en los dos lados, ¿no?
ahí ya me despierta la sospecha. Y lo típico es que también tiene un componente vertical, pero ya no va a ser para arriba, como en posterior, sino va a ser hacia abajo. Y si es que este es el diagnóstico diferencial de un vértigo paroxístico central. Entonces, todo el nistagmo que bate hacia abajo, vertical, es vértigo central, o podría ser un anterior. Entonces, la maniobra de reposición en este caso es una maniobra jacobina, ¿no? Es más rápida, así es que la puedan ver. Que básicamente primero hago una imperfección, ya no girando, sino posición central. Caen las citoconias. Hiperflexión de la cabeza, caen las citoconias al vestíbulo. Y luego la siento y se corta. Entonces, por último el BPPV central. Bueno, ya no sería BPPV, BPPC. Representa una disfunción del cerebelo, del tronco encefálico, son signos atípicos, por ejemplo, dije todo, Dondi o latido hacia abajo. Yo voy a pensar en un BPPV central, especialmente cuando hago la maniobra colgando, ¿no? Es la extensión. Es paroxístico, puede ser persistente, pero lo más típico es que sea persistente. Hay otros síntomas neurológicos, oculomotores, Chávez estrellitas, o escotomas, etc. No se resuelve con la maniobra de reposición, especialmente la última que hemos visto, que sería la primera que yo haría antes de enviarlo al neurólogo. Y no disminuye el nistagmo con la fijación visual, que fue lo primero que vimos, ¿no? Segunda patología, neuritis vestibular. También es muy importante que la sepan porque es un déficit vestibular grave, es severo, es de los signos vestibulares que van a llegar más dramáticamente a la consulta, vienen en silla de ruedas, vienen que se quieren caer, apoyándose en la pared. Por eso es que es un déficit severo, esa es la palabra clave. Unilateral, pero puede ser bilateral, pero es unilateral típicamente, sin afectación ortológica, o sea, no debe haber cambios en la audición, ni neurológica, es la definición. Sinónimos: laberintitis viral, vértigo epidémico, neurolaberintitis, la laberintitis aguda, que antes a todos le decían laberintitis, ¿no? Síndrome de déficit vestibular agudo, neuronitis vestibular en el nombre antiguo, o la ganglionitis de Scarpa, ¿no? Porque justo el ganglio, de donde salen el nervio vestibular superior e inferior, se llama Scarpa. Entonces, cualquiera de esos nombres puede tener. Lo ideal es neuritis vestibular, o recientemente le llaman ya síndrome vestibular agudo, con desencadenante, no sin desencadenante espontáneo. Es la tercera causa de vértigo de origen periférico, después de BPPV y Meniere. 23% aproximadamente de la patología vestibular periférica, una incidencia variable en realidad, no hay preponderancia por el sexo, también es una edad típica de 40, 50 años, ¿no? Es un vértigo de inicio súbito, grave, severo, que dura días, es la que más dura, por lo menos de los tres importantes que vamos a ver, es la que más dura. La causa más frecuente, la causa más aceptada es la reactivación del virus del herpes simple 1 en el ganglio vestibular. Eso también es importante que lo sepan. Y el signo capital es el hit positivo en el lado afectado y el nistagmo horizontal espontáneo hacia el lado sano. Ahorita es un poquito difícil que lo recuerden, pero yo creo que lo vamos a recordar después de los videos. Bueno, la fisiopatología: se inflama el nervio vestibular, que es el superior más frecuente, se desminimiza y hay pérdida de función. Esto creo que ya no lo vemos. Lo más importante que sepan es que el nervio más afectado es la rama superior. ¿Por qué? Porque es el que tiene un conjunto óseo más largo, más delgado, y es el que más fácil se puede afectar. Criterios diagnósticos: debe cumplirse todos y cada uno de los siguientes, ¿no? Para que sea un diagnóstico definitivo. Aparición aguda o subaguda del vértigo, es súbito. Generalmente dura al menos 24 horas, generalmente duran 3 días por lo menos. Nistagmo vestibular periférico espontáneo, acuérdense que los otros eran provocados, los que hemos visto antes espontáneo. Yo no le hice nada y ya está con el nistagmo. Horizontal, puede ser algo torsional, de dirección fija y que aumenta al suprimir la fijación visual, típico periférico.
y tengo que tener una evidencia inequívoca de la función del reflejo vestíbulo ocular, el BOR, famoso BOR, reducida en el lado opuesto a la dirección de la fase rápida. El BOR, donde está reducido, me da el oído afectado. Reflejo vestíbulo ocular, ¿no? Es, no sé si alguna vez han visto una gallina o no sé, un ave, las giran y siempre tienen la cabeza vertical, en esa posición, las volteas y todo, y siempre algo así es el reflejo vestíbulo ocular, ¿no? Es el principio. Pues debe haber ausencia de síntomas centrales agudos, no debe haber cambios en la audición, ni un síntoma patológico, ¿no? Ni tampoco neurológico. ¿Cuándo podría sospechar? Es probable cuando no haya evidencia inequívoca de que haya una hipofunción del BOR. Esa sería la única situación en que podría dudar. Un poco de anatomía: el nervio vestibular, ganglio de Scarpa, se divide en superior e inferior, y como podemos ver, el superior es el que más inerva. Inerva al conducto anterior, al horizontal, al utrículo y al sacro. Y el inferior solo inerva al posterior y en algo al sacro. Entonces el más afectado es el superior, es el que más sintomatología también da. Clínica: es una pérdida vestibular unilateral súbita. Tercera vez que decimos súbita, ¿no? Aislada, dura horas a días. Es un vértigo rotatorio continuo, intenso, como decía, es severo, y obviamente se intensifica con los cambios de posición. En el anterior yo los provocaba con las posiciones. Este ya está mareado, el paciente está dando vueltas. Yo lo giro o él gira y el vértigo empeora. Lo más característico, el nistagmo vestibular periférico espontáneo. Acuérdense, espontáneo, unidireccional, horizontal. Y puede haber muchos síntomas autonómicos: náuseas, vómitos, sudoración, palidez, escucha, vienen terribles, viven ansiosos, tienen mucho miedo. Esto es lo que les decía, ¿no? Un nistagmo periférico espontáneo tiene esta frecuencia. Esa línea larga es la fase rápida, la línea corta es la fase lenta. Estos son las lentes de Frenzel. Acá estoy quitando la fijación visual. Y como ven, el nistagmo empeora. Acuérdense, normal el periférico y empeora. Cambio en el central, yo le pongo los lentes y no pasa nada. Y esta es la ley de Alexander. Estoy en la posición central, en un nistagmo más o menos evidente, espontáneo, es espontáneo. Giro hacia el lado de la fase rápida, que les dije que es la línea más larga, el pico de la larga, y empeora. Giro hacia el otro lado de la fase lenta, sigue el nistagmo espontáneo, pero es menor. Cambio en el periférico, giro hacia el lado, la fase rápida va para ese lado, giro hacia el otro lado, se cambia hacia el otro lado. Básicamente esto es una fisiología normal, que es básicamente para representar la relación entre los oídos y los ojos, que es el BOR, y acá hay una supresión de esta función. Eso hace que aparezca el nistagmo espontáneo, que es lo que vamos a ver a continuación. Entonces este es un paciente que no le he hecho nada, ¿no? O sea, vino a consulta así, ya tiene un nistagmo hacia el lado. ¿Hacia qué lado aparece? Porque este es el canto mediano. ¿Hacia qué lado está el nistagmo? ¿Derecha o izquierda? Nada, no. Este es el canto mediano, entonces esto quiere decir que es un ojo izquierdo. Entonces traten de ver hacia dónde va la fase rápida, ¿no? ¿Qué es lo que más te llama la atención? ¿Hacia dónde iría? Nada. Si este es un ojo izquierdo, está yendo hacia la izquierda, ¿no? Su fase rápida va a la izquierda. Y tienen que fijarse en las leyes de Alexander. Cuando vaya hacia la fase rápida, debe aumentar el nistagmo, y cuando vaya a la fase lenta, que es la que yo no veo generalmente, ya me guío siempre por la fase rápida, y lo más evidente, debe disminuir la intensidad. Una vez más, para que se acuerden, nistagmo espontáneo hacia la izquierda, debe girar hacia la izquierda y debe empeorar, ¿no? Mira hacia el otro lado, igual hay nistagmo espontáneo, pero es de menor intensidad. Entonces, todo nistagmo espontáneo, traten de descartar neuritis vestibular.
Esa es la palabra clave, ¿no? Tu gasto clínico. Viene el paciente con nistagmo espontáneo, por lo menos en tu cabecita debe estar neuritis vestibular. Pero no es la única causa de nistagmo espontáneo. Este es otro nistagmo espontáneo. Pero miren cómo es, ¿no? El otro es horizontal, ¿cierto? Este es vertical, va hacia arriba. Este es central. Entonces no todo nistagmo espontáneo es periférico. El espontáneo generalmente por definición es central en realidad. El único espontáneo periférico es la neuritis vestibular. Este espontáneo que va hacia arriba, o peor que vaya abajo, o sea torsional espontáneamente, es central. O sea, lo tiene que ver el neurólogo y no el doctor. No me acuerdo que... esta es la de checking, esta no nos interesa mucho. Esta quizás sí. Luego, la prueba más importante para evaluar el BOR se llama HIT, Hair Impulse Test. Entonces, esto es un reflejo normal, ¿no? O sea, yo agarro al paciente, le digo que mire fijamente mi nariz, mi lunar, no sé, algo que fije la mirada ahí. Yo voy girando la cabecita suavemente y voy a hacer movimientos bruscos. Si es que está funcionando bien, la mirada queda fija donde dirige. Lo verde es la velocidad del ojo y lo rojo es la cabeza. Entonces ambos están congruentes y no hacen sacadas. En cambio, cuando está normal, yo lo giro hacia el lado izquierdo y el ojo acompaña a la cabeza. No se quedó en su sitio. Pero como tiene que corregir, saca esa sacada. Ese es el principio. Este es el oído que está afectado. Esa es una sacada de corrección. También lo vamos a hacer en videos para que lo puedan ver y no se olviden, ¿no? Que creo que es lo más importante que deberían aprender de esto. BPPV, neuritis vestibular. Bueno, Menier ya que es un poquito más cantadito quizás. Y bueno, existe algo que se llama el protocolo HINTS y bueno, últimamente HINTS Plus, ¿no? Que es como más. HI de Hair Impulse, que es lo que hemos estado viendo en la anterior, las sacadas. N del nistagmo. El nistagmo tiene que ser espontáneo y tiene que ser horizontal, es decir, que cualquier nistagmo que sea vertical o torsional, central. El test de Scrub, que es una sacada correctiva vertical al destapar lo. No lo vamos a ver. Entonces, esto ya es videitos para que puedan entender. Es explorar al paciente sentado, aunque también puede realizarse tumbado. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto, en su nariz, en el techo, y se le rota la cabeza suavemente hacia la derecha e izquierda varias veces. En un momento dado, hacemos un giro brusco hacia uno de los lados y volvemos a centrarla. La presencia de sacada ocular correctiva unilateral sería sugestiva de patología periférica. Ojo aquí porque un HIT normal, o sea, la ausencia de dicha sacada, sería lo sugestivo de central y por lo tanto preocupante. Pero también podría ser así en un paciente sano, por lo que es importante aplicar e interpretar este test solo en pacientes con un síndrome vestibular agudo. Lo normal es que la mirada esté... Aquí tenemos un paciente con neuritis vestibular y por lo tanto con una sacada ocular correctiva en la maniobra de impulso cefálico. La sacada es un movimiento ocular para reposicionar el ojo hacia el punto que está mirando para lograr mantener la fijación. Cuando movemos rápidamente la cabeza del paciente hacia su izquierda, observamos la sacada correctiva, no así hacia el lado derecho. Otro ejemplo de paciente con sacada correctiva, en este caso derecho y por tanto con un vértigo de causa periférica. Este paciente presenta un nistagmus izquierdo. Al realizar la maniobra de impulso cefálico hacia el lado derecho, observamos la sacada ocular correctiva. Se trata de un HIT anormal positivo y por tanto sugestivo de causa periférica. Tenemos a continuación otro ejemplo similar. Sacada ocular correctiva al moverle la cabeza hacia la derecha. Y si es un nistagmo espontáneo para un lado y el HIT tiene que ser positivo el otro. Y donde me sale el HIT positivo, ese es el oído afectado. Pues en realidad, no sé si, bueno, ya he llevado ya neuro. Generalmente la fase rápida es la fase irritativa, ¿no? La que no me interesa a mí, en realidad yo debería ver la fase lenta. Pero la fase rápida es la que más llama la atención. Es la que te dice, hacia ahí va el nistagmo. Pero el oído afectado es el contrario. Vamos a ver una foto que he puesto acá. La sacada es un movimiento ocular para reposicionar el ojo hacia el punto que está mirando para lograr mantener la fijación. Cuando movemos rápidamente la cabeza del paciente hacia su izquierda, observamos la sacada correctiva, no así hacia el lado derecho. Otro ejemplo de... El siguiente componente es el nistagmo, ¿no?
el nistagmo espontáneo. Paciente que desvíe la mirada primero hacia la derecha y luego hacia la izquierda, sin fijar la mirada si es Ese es posible. central, ¿no? Será sugestivo de causa central cualquier nistagmo vertical o bien horizontal bilateral. Recordemos que los nistagmos se definen por su componente rápido, es decir, bilateral no quiere decir que el paciente presente nistagmos tanto cuando desvía la mirada hacia la derecha como hacia la izquierda, sino que el componente rápido sea tanto... Es un nistagmo que cambia con la mirada, ¿no? Eso también es central, porque en el HINS, en el vestibular, hemos visto que por más que mira a la derecha o mira a la izquierda, igual el nistagmo sigue siendo a la derecha, solo que disminuye intensidad. Acá cambia la dirección. Como hacia la izquierda, es decir, de dirección cambiante. Aquí tenemos un nistagmus... ¿Por qué cambia? ¿Por qué cambia? Porque el sistema nervioso central es el afectado. En cambio, en el otro se refiere al borde. O sea, un oído nada más está afectado. En cambio, en el otro es más arriba. Es muy diferente. Direccional. Cuando el paciente mira hacia su derecha, el nistagmus es derecho. Pero cuando mira hacia su izquierda, la dirección cambia y se vuelve izquierdo. Se trata de un hallazgo poco sensible, no muchos pacientes con vértigo central lo presentan, pero muy específico. Aquí tenemos el ejemplo opuesto, un caso de vértigo de causa periférica derecha. Cuando el paciente mira hacia su izquierda, el nistagmus es izquierdo. Aumenta la intensidad. Bien interpretado. Y cuando mira hacia su derecha, aunque es menos intenso, sigue siendo izquierdo. El tercer componente, que es el test skew. Skew. Se le pide al paciente que fije la mirada en un punto. Le cubrimos un ojo durante un par de segundos y nos fijamos en ese ojo al descubrirlo. Se considerará positivo y sugestivo de causa central si observamos en dicho ojo un pequeño movimiento de recolocación, tanto si es unilateral como bilateral. Aquí podemos observar cómo al destapar el ojo derecho, este se desplaza levemente en dirección medial y en diagonal hacia arriba. Históricamente hasta ahí deberían saber. En esta mujer, en cambio, al destapar el ojo izquierdo, vemos que tiene un pequeño desplazamiento lateral. En cualquiera de los dos casos, el diagnóstico final fue un infarto cerebeloso. Estos signos pueden terminar corrigiéndose después de varios intentos, por lo que es importante fijarse bien desde el principio. También tenemos la posibilidad de grabarlo en vídeo para revisarlo después. Sobra decir que los antecedentes del paciente, una anamnesis detallada, la exploración física completa, etc., son fundamentales y que esto se trata... Acá me faltaría un audiograma, ¿no? Donde evidencie que hay una diferencia entre un oído y el otro, ¿no? Entonces, que sea neurosensorial todavía más aún para que sea central. Acá creo que tengo un central, a ver si es que no me recuerdo. Ahí vieron, ¿no? Clarito cómo se subió. En oblicuo todavía. Y la lateral pulsada, miren. ¿Y vieron cómo se corrió? Entonces, para que un vértigo sea periférico, tiene que cumplir todas las indicaciones que les he dicho. Para sospechar en un central, basta que no cumpla uno de ellos y ya yo debería sospechar un central. Entonces, históricamente, esto deberíamos saber todos como método general, teóricamente, de lo que decía el artículo, para no desperdiciar en toda resonancia. Sería lo más importante que yo creo que deben al menos orientarse, ¿no? Ya poco a poco lo van a leer, supongo, y va a quedar más consolidada la información. Este es un DHT, un estudio vestibular. Lo verde les dije que era la cabeza y lo rojo era el ojo, ¿no? Entonces en el oído, este es el izquierdo, si no me recuerdo, prácticamente están a la par, ¿no? Tienen unos movimientos, pero pueden ser algún tipo de sacada, pero no por activo. En cambio en este lado, miren cómo está. Derecho, este es el derecho supuestamente. No estoy mirando. Perdón. Gracias. Entonces en el lado derecho, la línea verde es el movimiento de la cabeza y lo rojo es el movimiento del ojo. Miren cómo está desorganizado. Todo esto son las sacadas. Es lo que a veces nosotros hacemos. Eso es la representación gráfica
de eso lo que hemos visto. Cuando nosotros hacemos el Head Impulse Test, hablamos qué conducta, el horizontal, pero no solo el horizontal, ¿cierto? Hay los verticales, que son el superior y el posterior, o anterior y posterior, que no tienen en cuenta. Entonces, este es el horizontal, el que todos evaluamos y queremos hacer. Pero cuando no da positivo o de repente tenemos alguna duda, vale este estudio porque puede estar alterado superior o el posterior, o anterior y posterior. Que cuando es una neritis del nervio vestibular superior, les dije que se afectan todas prácticamente. ¿Por qué? Porque inerva prácticamente todo. En cambio, en una neritis vestibular inferior, a diferencia del otro, casi están a la par, ¿no? Un poquito acá como que se sale, pero acá está resacado. En el conducto posterior, porque el nervio vestibular inferior, el nervio al posterior, al inferior. Y generalmente tiene un origen vascular, y acá rompe un poco la regla, ¿no? Suele cruzar con compromiso auditivo, por lo cual hasta algunos lo consideran como central. Entonces no es una neuritis como tal. Cuando hablamos de laberintitis, cuando hay un compromiso audio vestibular, o sea, ambas funciones del oído interno están comprometidas. Igual, inicio súbito, sin patología previa primaria, es necesario valorar un infarto de la arteria cerebelosa anteroinferior, ¿no? O sea, acá se ve como un pequeño infarto. Siempre hay que pedir resonancia en esos casos. Si hay patología previa, como calcetoma, meningitis, etc., bueno, podemos pensar que es una complicación de esa patología. Pues la biometría debe ser normal o no haber agravamiento de patología preexistente. Las pruebas calóricas también van a encontrar que es igual estándar. Sin embargo, las pruebas calóricas también evalúan solo el conducto horizontal, no evalúan los conductos verticales. Entonces, más me diré a mí, en mi criterio, VHT, que es el video que hacen ustedes, solo que ya hago de todos los canales, ya no hago solo el horizontal. Entonces, en las pruebas calóricas, lo típico es que haya reflexión de un lado, ¿no? Dije esto hace como un infarto, un déficit vestibular agudo, no funciona eso en la parte vestibular, que es más fiable a partir del quinto día, y la reflexa puede durar en realidad varios meses o persistir. Es más, el examen espontáneo también demora en desaparecer. No es que ustedes den tratamiento igual, al mes, a los 2 meses van a encontrar el examen espontáneo. Claro que menor intensidad, pero va a ser. Ideal sería diagnosticarlo a tiempo, para darle tratamiento a tiempo y dejarle con el menor número de secuelas. En cuanto a las imágenes, el nervio vestibular no presenta realce, así es que no nos sirve en realidad para diagnosticar neuritis vestibular, pero cuando las pedimos y están bien pedidas pueden dar estos hallazgos. Síndromes de la fosa posterior, igual, ¿no? Cerebelo, como está lesionado, y a veces lo que podemos encontrar en la tomografía son los infartos de la pica, de la AICA o de la arteria cerebrosa superior. Entonces sí vale la pena a veces cuando no está cuadrando dentro de nuestro esquema, el HINS Plus, pedir estudios de imágenes. Tratamiento: entre los 3 primeros días hay que sedar sedantes vestibulares. El más usado, Gabor, ¿no? Inclinado. Cada 8 horas, y algunos se asocian a otros antieméticos como la central. Lo más importante es lo que está en rojo. No hay que darlo más de 3 días. ¿Por qué? Porque la idea de esto es sedar mientras esté el ISTAM o el síndrome vestibular en su máxima potencia. Pasados los 3 días yo debo iniciar la terapia vestibular, la rehabilitación vestibular, que es lo más importante que deben dar de tratamiento. Porque esto en realidad, si yo no le doy, va a estar mareado, va a vomitar todo, pero si yo no le doy rehabilitación vestibular, me va a quedar con secuelas. Es un paciente que es inestable, que se va hacia un lado y que ya poco puedo hacer posterior. Parte del tratamiento también son corticosteroides a altas dosis, ¿no? Máximo dosis 100 miligramos por kilo de prednisona, o como dice acá, prednisolona, 100 miligramos por día, por ejemplo. Y hay que irlo decreciendo poco a poco. Sedantes vestibulares, antihistamínicos, difenhidrinato, difenhidramida, muscarínicos como la escopolamina, y los gabérgicos, ¿no? Diazepam, clonazepam, etc. Entonces, todas esas opciones tenemos. Y por último, la última patología que vamos a ver es el miedo. Es un poquito más fácil quizás, también tiene menos videos, pero bueno.
Los síntomas, el Meniere característicamente tiene vértigo, que es lo mismo que hemos visto en las anteriores ocasiones, tiene pérdida auditiva, tiene tinnitus, y acá me falta algo, el fullness, ¿no? La sensación de oído tapado. Eso es lo característico del Meniere. Vértigo es recurrente, suele ser en episodios generalmente, dura más de 20 minutos por definición, menos de 12 horas según el diagnóstico definitivo y hasta 24 horas muy probable. El nistagmo suele estar asociado a ataques, típicamente náuseas, vómitos. No hay síntomas neurológicos con el vértigo. Acá lo más importante de la hipoacusia es que es una hipoacusia fluctuante. ¿Qué quiere decir eso? Que va a haber días que el paciente escuche bien, es más, le hago la audiometría y está bien. Y hay días, especialmente con el vértigo, que la audición se cae. La hago la audiometría y tiene una hipoacusia moderada o severa. También hay los casos atípicos, ¿no? Que es al revés. El paciente escucha mejor en las crisis de vértigo. Pero lo más frecuente es que ustedes sepan que cambia. Generalmente baja es lo más frecuente. Es una pérdida neurosensorial porque acá la patología está en el oído interno. No tiene nada que ver el oído medio ni el oído externo. Y el tinnitus es unilateral, variable, etc. Como le dije, enfermedad Meniere definitiva, 2 o más episodios de vértigo espontáneo, también son espontáneos, sin desencadenante, con una duración entre 20 minutos y 12 horas en definitiva, ¿no? Hipoacusia neurosensorial con compromiso de frecuencias medias y bajas, es lo típico de Meniere, en un oído, obviamente, y tendría que estar documentada por audiometría para ser definitiva. Síntomas auditivos fluctuantes, tanto sea la audición, el zumbido y el fullness del oído afectado. Y en probable, igual, ¿no? Acá cambia ya la duración de 20 minutos, ya no a 12 horas, sino a 24 horas, le doy un poco más de chance. Y los síntomas auditivos fluctuantes, ¿no? La audición, tinnitus, fullness en el oído afectado, pero acá no tengo la audiometría. Básicamente es la diferencia. No tengo la pérdida auditiva fluctuante documentada. Eso es en el probable. Incidencia variable en realidad, miren, de 3.5 en Japón a 503 en Finlandia. Es la tercera causa, la otra también era la tercera causa, ¿no? Pero esta tiene trampita. Es la tercera causa más común de vértigo. Vértigo a secas, no vértigo periférico. La otra era vértigo periférico. Esta vendría a ser la segunda causa de vértigo periférico. Pero en vértigo a secas es la tercera causa más común. Después del BPPV, que es periférico, y la migraña vestibular, que es central. Entonces, leve preponderancia por el sexo femenino, o los maridos son más frecuentes en los femeninos, no sé por qué, pero es más frecuente. Más frecuente también en la cuarta, quinta década, rara en niños, pero también hay. Al igual que el BPPV, también hay en niños. Inicio unilateral, pero puede llegar a ser bilateral en el 25-40%, una alta prevalencia de migraña también asociada, tiene un origen genético, ¿no? En ciertos casos. Lo más importante de esto es tratar de evitar o alargar los episodios, porque son episodios. Pasa el episodio y se van las molestias generalmente. Estoy en un periodo sano y vuelve a pasar el mismo episodio. Y vuelve a pasar el nuevo episodio. Cada vez que hay un episodio, según la teoría, la audición baja. Porque se va dañando también el oído, la cóclea, ¿no? La parte coclear. La audición cada vez cae más. Y recupera, pero no llega a recuperar al 100%. Siempre en una afectación. Hasta que en algún momento, cuando ya llegan a edad adulta, vas a encontrar un oído casi con una pérdida leve y el otro está en el suelo. Y es cuando ya puedo hacer tratamientos quirúrgicos o la vitectomías químicas, ¿no? Entonces, la finalidad del tratamiento es evitar las crisis, ¿no? Los episodios. Entonces, hay un montonal de desencadenantes, alérgenos, genes, infecciones, eventos vasculares que hacen que yo de tener un laberinto membranoso, que es lo solito, el óseo del hueso, ¿no? Que está bonito, así flaquito y todo, se convierte en esto. Está todo rechoncho, a punto de explotar, ¿no? Esto es a lo que nosotros llamamos hidrops. Es el edema, por si así quieren entenderlo, del laberinto membranoso. Eso es un hidrops. Y esa es la condición principal para tener una enfermedad de Meniere. En estudios, audiometría es importante para definir diagnósticos, ¿cierto? También puede ser pruebas calóricas, VHT, los potenciales evocados vestibulares miógenos,
y resonancia, y lo último que apareció es la resonancia con protocolo de hilo. Entonces, esta es la curva típica de audiométrica de un medidor. Le dicen todavía la cubeta, ¿no?, del medidor. Entonces, pérdida neurosensorial tanto vía aérea, que son estos circulitos, la vía ósea son los corchetes, creo que no han llevado nada de otorrino. Y es típica la pérdida en graves y puede afectar medios, ¿no? Pues cada vez que encontremos una pérdida neurosensorial en graves, pensemos en menor. Es lo más frecuente. Si fuera conductiva, bueno, lo más frecuente es el tromperostaquio, cerumen, perforación timpánica, etc. Pero este es neurosensorial, porque está afectado el oído interno. Pero esto era en un inicio, 4 meses después, la audición subió. Por eso les dije hipoacusia fluctuante. De lo que la audición estaba abajo, sube. Nunca llega al 100%, pero llega a subir. Estos son los estadios en una biometría, bueno, no creo que les interese mucho, pero esto sí. Entonces, en agosto, miren cómo está la audiometría neurosensorial, siempre se acompaña la bolita o el X con el corchete, el signo de mayor menor. En septiembre tuvo otro episodio y cayó. Esta es la curveta típica de un medidor. Pero también puede ser así en pantalón, ¿no? Pero bueno, es lo típico del medidor. En noviembre recuperó y el oído izquierdo, miren, estaba por arriba, ¿no? Nunca llega a recuperar tanto como el oído izquierdo. Este es el nistagmo parético, cuando es ¿cómo se llama? El episodio en vivo, que puede ser a un lado, generalmente suele ser al lado contrario del oído afectado, pero el nistagmo de recuperación invierno. Entonces este también puede tener nistagmo espontáneo, pero es diferente al que hemos visto, ¿no? Y bueno, el nistagmo aislado no tiene valor localizador, es que general, pero no me interesa para evaluar el oído afectado. Lo más importante acá quizás sería el diagnóstico, que la electrocardiografía es el estudio que más me puede ayudar, pero tampoco no es diagnóstico, es un diagnóstico clínico, donde más nos interesa el potencial de suma y más aún la relación entre el potencial de suma y el potencial de acción, que debe ser más de 0,35 para pensar en hidrops, básicamente. Pero son muy variables, por eso no se considera diagnóstico, sino una ayuda al diagnóstico. Los potenciales evocados también suelen estar alterados, sobre todo el lado afectado, ¿no? Pero no dan diagnóstico. Y este es para que recuerden, ¿no? Este es un paciente de 40 años de edad que tiene oído tapado, tiene tinnitus del oído, tiene oído tapado derecho. Sí, tiene tinnitus del lado derecho, tiene vértigo. Entonces todo pinta Menier, ¿cierto? Le hago la audiometría y veo que, bueno, en realidad el izquierdo, que el izquierdo está afectado, tiene una hipoacusia neurosensorial izquierdo. Le hago la logoaudiometría o audiometría verbal, de palabras, y también el oído izquierdo está afectado. Aunque esta me parece tan neurosensorial, pero está afectado. Y acá están las sacadas correctivas. Pero por alguna razón del destino pedimos resonancia y lo que encontramos fue otra cosa. Es un neurinoma de la acústica. Tremendo tumor. Para una pérdida tan pequeña, tremendo tumor. Yo he tenido un caso muy parecido hace un poco, será pues 3 meses. La pérdida, la diferencia entre ambos oídos era, ¿cuánto? 15 decibeles o 20. Pero en más de 3 frecuencias continuas, y me animé a pedirle resonancia. Y también tenía un tumor enorme, pero este es chiquito la comparación del otro paciente. De la paciente estaba así, enorme, joven, ¿no? Que no encontraba explicación a sus síntomas, ¿no? A veces vale la pena pedir resonancia. Doctor, la compresión neurovascular también puede ocasionar miedo. Por ejemplo, cuando hay una variante anatómica de la AICA y una de las alas de la AICA se mete al oído interno. Ya. También No, eso no produce Menier, eso es un síndrome de ASA, pero eso no es Menier, porque no produciría hidrops. La condición para que haya Menier tendría que haber hidrops, ¿no? O sea, tendría que el laberinto membranoso visto que está rechoncho, gordo,
Esa es la definición de miedo. Ese es otro síndrome vestibular. Como digo, no les sirve a ustedes porque ya es más de especialidad. Yo soy feliz con que sepan BPPV, no se pueda memorizar o no se entender. La nariz vestibular, sí o sí deben saber distinguir la nariz central, yo soy feliz con eso, y meningitis, ¿no? Que tiene ya más síntomas audiológicos. Los otros no tenían ningún síntoma audiológico. Este es el que tiene síntoma audiológico. Sepan diferenciar, porque eso les va a ir un montón en sus casos clínicos y sobre todo en su vida como médicos. Tratamiento, sedantes vestibulares, benzodiazepinas, sedantes vestibulares, dimetilinato, antiemiético. También debe ser corto, acá dicen no más de 48 horas. ¿Por qué? Porque recuerden que esto dura 12 horas, de 20 minutos a 12 horas, o hasta 24 horas, en el caso probable. Entonces, ¿para qué lo vemos? No tiene sentido, por la oscura lo sé. Lo más importante son las medidas higiénico-dietéticas. Hay que evitar alcohol, café, tabaco. Hay que mejorar el sueño, evitar el estrés, porque suelen ser factores casi desencadenantes, ¿no? Y la recomendación más importante es de tener una dieta baja en sodio, no solo sal. Si ustedes han visto las etiquetas de muchas comidas procesadas, vienen ya con el sodio, ¿no? Son altas en sodio. Pues eso es lo principal. Ustedes concientizan al paciente que debe comer bajo sodio, que evite esas comidas y vamos bien. Las crisis deben ser en periodos largos. Y el tratamiento ideal es la betistina. La betistina, van a ver que es el tratamiento que le da la mayoría de médicos generales a todo mareo, así en general, indiscriminadamente. No tiene sentido en el BPPV, en la neuritis vestibular, teóricamente hasta hace poco no tenía sentido, pero debido a su efecto agonista H1, hay una teoría que dice que favorece la compensación vestibular. Les dije que tenían que ir a terapia, ¿cierto? Entonces, esto favorece. Entonces, para algunas escuelas recomiendan betistina también en la época de compensación vestibular. Pero la betistina básicamente es el tratamiento de elección para el Meniere. No es tratamiento, pero lo que quiero buscar, les dije que es que las crisis ocurran después del largo. Vale, se van a dar cuenta, la betistina es el mazo, le dan a todo, pero no debería ser así. La dosis en realidad es alta, en realidad acá todavía es baja, ahora se espera más de 140 miligramos por día, eso quiere decir 2 tabletas de 24 cada 8, ¿no? Pero antes dábamos 2 tabletas al día de 24, o a veces 3, ¿no? Ahora es 2 tabletas cada 8. No se medica para siempre. Eso ya depende del manejo clínico, realmente lo damos hasta que no tenga ningún síntoma de los que hemos visto, que ya no tenga el oído tapado. El oído tapado es por el hidrops, ¿no? Por ese aumento del volumen del laberinto, sientes el oído tapado. Es una sensación molestosa, pero no sé si alguna vez les entró el agua o tuvieron un tapón y es recontra molestosa. Y la tienen por un día, ¿no? Imagínense tenerla meses, es recontra molestosa. Entonces, una vez que baja esos síntomas, que desaparecen, vamos bajando la dosis. Y bueno, dato curioso, no está disponible en Estados Unidos, si es que alguno se quiere ir a Estados Unidos. Otras opciones, tratamientos intratimpánicos. No puedo infiltrar dexametasona si es que la betistina no me ayuda a controlar los síntomas, o peor, gentamicina, ¿no? Que es un vestíbulo tóxico. Es un ototóxico, pero es selectivo en la parte vestibular. Entonces, también puedo usar eso. Es una laberintectomía vestibular selectiva, lo que llama TIC, que no estoy haciendo. Y lo otro, diuréticos, algunos lo usan, otros no, tiazidas, y acetazolamida es el más frecuente. Y el quirúrgico, que es descompresión del sacro linfático, vuelo todo el laberinto vestibular, corté los nervios, la labirintectomía, destruir todo el laberinto, tanto vestibular como audiológico. Algunos recomiendan tubos de ventilación, esa evidencia todavía no es concluyente. Y bueno, eso sería todo. Ese es el fin de síndromes vestibulares. Espero que hayan podido entender algo. Es pesado, lo sé. Tratamos de respirar un poco porque es pesado para todos. También para mí. ¿Saben algo de anatomía de oído? Nada de nada. Porque yo pensé que sabían. Entonces las diapositivas las he hecho más o menos como para
solo comparar, ¿no? Doctor, ¿qué tan común son las fisuras de Santorini? En realidad, teóricamente, todas las tenemos, solo que no se ven como raritas en nada. Entonces, no siempre se ven las mismas. Todas debemos. Y a veces las confunden con fracturas temporales. Vamos a ver. Qué aburrida, Estira su rato, porque al rato. ¿Por qué estás durmiendo en clase? Es un poquito más rápido. Es que yo quiero apuntar en mi acá. Eso es así, Miguel. ¿Ya? Desde mañana grabo. Y de paso te cascan. Miguel, yo estoy fría. ¿Qué? Sí. Te voy a quitar. Bueno, empezaremos un poco con la tecnología, si no nunca vamos a acabar. El oído tiene una parte externa y tiene una parte, es más, el oído externo tiene una parte cartilaginosa, una parte ósea que también tenemos que tratar de buscar en las imágenes. Luego viene el tímpano que divide el oído externo del oído medio. Vienen los huesecillos, la cadena osicular, martillo, yunque y estribo, ¿no? Eso creo que sí sabemos. Hay una ventana oval, que es donde está el estribo, y hay una ventana redonda, que es el tímpano secundario. Es como otro tímpano, y hacen todo de ventanas. El oído interno es básicamente está conformado por el laberinto coclear, que es la cóclea, y el vestibular, ¿no? Que hemos visto que es el vestíbulo y los canalitos. Luego, después de eso, recién salen los nervios. Límites importantes: hacia arriba está el cerebro, hacia adelante está el atento eustaquio, hacia adelante, bueno, es hacia adelante, es inferior, ¿no? La atento eustaquio. Hacia adelante está la articulación temporomandibular, la parótida también, ¿no? Y hacia posterior la mastoides, ¿no? Es parte del oído también. Entonces, el hueso temporal tiene varias partes, están también en los colorcitos. Tiene una parte petrosa, en forma de pirámide, tiene la parte mastoidea, que es la parte más neumatizada. Acuérdense, el aire siempre es negro en la tomografía, y si es que está neumatizada, significa que está lleno de aire, es como un panal de abejas. La parte timpánica, que es la caja timpánica de Corsi, que es lo amarillito. La parte escamosa, que se va hacia adelante, donde está el hueso cigomático y toda esa parte. Y el proceso estiloideo, que no lo estamos viendo acá, que es como un apéndice, que es un punto de referencia de la salida del nervio facial. Entonces, los huesecillos, el malleus o martillo tiene su cabeza, tiene un proceso anterior, tiene un proceso lateral, que acá no lo vemos, tiene el mango o manubrio, y bueno, acá vendría a estar insertado lo que es el lumbo o el ombligo. El incus tiene su cuerpo, un cuerpo que acá no está tan definido, tiene un proceso corto o una apófisis corta, es corta pero es más gruesa, tiene una apófisis larga, que es más delgada y que es la que generalmente podemos ver, tiene un proceso lenticular, y luego viene el estribo, ¿no? Que tiene una cabeza o capitel, las cruras o bracitos anterior, posterior, y luego tiene lo que se llama la platina. Entonces, más o menos acá están en tomografía el martillo, la
yunque, que tiene esa forma de conito de lado con la cabeza del martillo. Acá está la apófisis larga del yunque, proceso lenticular, y se está yendo a la mitad normal, ¿no? Y acá, aunque no sea muy bien, el estribo. Algo así deberíamos llegar a ver en tomografía. Tomografía es un poquito difícil de entenderla si es que no saben anatomía, y sobre todo si es que no miran hartas imágenes. O sea, si van a los hospitales, traten de ver tomografías, ¿no? Lo que les puede ayudar a entender un poco. Difícil de entender al principio. La cavidad timpánica, o sea, el oído medio, tiene la parte que mesotímpano, coincide con el canal. Si está arriba se llama epitímpano, ¿cierto? Si está abajo, hipotímpano. Si está hacia adelante, protímpano. Si está hacia atrás, retrotímpano. Eso es algo relativamente fácil de entender. Si empezamos con las imágenes, traten siempre de ser un poco ordenados, traten de ver siempre con el oído externo. Es decir, que tiene una parte cartilaginosa. Acá vemos la concha, el meato, que vendría a ser este orificio, y el conducto cartilaginoso. El hueso se ve blando, en cambio el tejido blando se ve de este color medio gris. Entonces este es el conducto cartilaginoso y este es el conducto óseo. Entonces así se debería ver un conducto óseo, lleno de aire. Si ven algo plomito acá, puede ser cera, puede ser un tumor, puede ser algo. Si ven algo óseo, puede ser un tumor óseo también. Estructuras importantes que yo debería saber, acá está lo que les decía hacia anterior, tengo la articulación temporomandibular, en realidad es el cóndilo mandibular. Acá está toda la articulación, pero acá está el cóndilo. Acá está pasando un vaso muy importante, que es una arteria, es la carótida interna. Atrás también hay un vaso muy importante que es una vena, es la yugular. El bulbo de la yugular tiene mucho contacto en realidad con la cóclea, como ya vamos a ver quizás. Y hacia posterior a mastoides, ¿no? Que le dije que es como un panal de abejas. Y hacia atrás está la fosa posterior, que es el cerebelo, el tronco, y hacia arriba el lóbulo temporal, ¿no? El cerebro. Acá también vemos lo mismo, acá ya está la carótida, pero ya está en su proceso horizontal. Acá estaba vertical, estaba subiendo, gira y se vuelve horizontal. Acá ya vemos como un conductito, esa es ¿cómo se llama? El giro basal de la cóclea. Llamamos todo giro basal. ¿Qué más? Lo demás sería mucho relleno para ustedes, creo. Y lo importante también por acá es el nervio facial, que lo vamos a tratar de ubicar en sus tres porciones. Entonces el nervio facial está demasiado comunicado con el oído. Cualquier patología del oído, especialmente las infecciosas y tumorales, pueden afectarlo y manifestarse con una parálisis facial, que también es el otro tema. Ya estoy subiendo un poquito más en la tomografía, ya no solo veo la primera vuelta o la giro basal, también veo la segunda vuelta. Recuerden que son 2 vueltas y media o 2.45, no, 2.34 algunos consideran, ¿no? Pero 2 vueltas y media en general. ¿Qué más? Ya empiezo a ver acá algo medio grisáceo, que es un músculo, en realidad es el tensor del tímpano. Acá voy viendo ya lo que es el martillo en su parte de la cosa larga o manubrio. Acuérdense que este es el giro basal y acá hay una ventanita, entonces puede ser la ventana redonda probablemente, que bueno, depende de dónde roten, pero a veces les pueden preguntar, este es un signo de la foca, no se ve tan claro, pero háganse de cuenta que acá está la cabecita, que se va a la trompa de Eustaquio y acá están sus piecitos, ¿no? Entonces en el piecito está la ventana redonda, acá está la eminencia piramidal y por acá debe estar el nervio facial, que es este, ¿no? La porción mastoidea del nervio facial. Entonces eso quizás se van a acordar y recuerden siempre cómo debe estar la mastoides, así llena de aire. Eso es un oído normal. Estoy subiendo un poquito más y ya se ve un poco la imagen de trébol. Ya veo poco de la basal, ya veo la media y veo el ápice, ¿no? Acá ya veo un poco mejor las estructuras de los huesecillos, pero para el corte no me ayuda mucho, ¿no? Igual el nervio facial. Más puedo ver acá, que les puede interesar. Creo que nada más. Bueno, el proceso lenticular, que acá está la cabeza del estribo, ¿no? Es dependiendo del corte, mientras más avance, se ve mejor. Lo ideal sería verlo en video o en cámara lenta, yo diría, ¿no?
Igual acá ya se ve un poquito más grueso el martillo y el yunque siempre está posterior, el martillo siempre está anterior. Acá ya es el trébol como tal, ¿no? La ramita, el tronco y las ramitas, que es la copla. Esto ya sería el vestíbulo, es el laberinto posterior. El laberinto anterior es la copla, el laberinto posterior la parte vestibular. No sé si ya se ven algún conducto semicircular, más que todo el nervio facial, y esto ya vendría a ser el epitelio. Esta imagen quiero que sí se la grabe, es el cono de helado, la cabeza del martillo, cuerpo de yunque y proceso corto de yunque, que esto sí es epitímpano. Este conducto, si tenemos un conducto auditivo externo, debemos tener un conducto auditivo interno, ¿cierto? Entonces este es el conducto auditivo interno por donde vienen los nervios, tanto coclear, vestibulares y también el facial. Y es más, acá justo ya está saliendo el facial. El facial sale hacia adelante, luego retrocede. Es un recorrido un poco peculiar el que hace. Y acá ya se ve más claramente el vestíbulo, ¿no? Que acá lo veía levemente y acá ya se expresa mucho más. Entonces esta imagen es una reconstrucción en realidad, es una microtomografía. Entonces se ve muy claro, ¿no? Cabeza de martillo, cuerpo de yunque y apófisis corta del yunque, ¿no? La apófisis corta o horizontal, la otra es vertical. Y acá ya se ve la porción timpánica del nervio facial. El nervio facial viene así, del correconducto, va hacia adelante y va en este sentido. Y luego gira otra vez 90 grados y se va hacia inferior. Entonces, cuando vean el cono de lado, muy probablemente está el nervio facial muy cerca de eso. Acá está lo que es el giro basal de la cóclea, más se ven hasta algunas estructuras que aparentemente son nervios. Y el vestíbulo, se ve bonito. Y bueno, estos son recesos, ¿no? No creo que les interese mucho el receso timpánico. Acá ya es un poquito más abajo, manubrio del mango del martillo, el mango del martillo, apófisis larga del yunque, y ya empieza a aparecer nuestro querido amigo estribo, ¿no? Acá está su platina, brazo anterior, brazo posterior, y la siguiente ya se juntan y quieren formar la cabeza. Este es el proceso lenticular. ¿Qué más podemos ver acá? El músculo defensor del tímpano, que quizás no les interesa, no sé si ven la trompa de Eustaquio por aquí, al 7, no sé, pues eso es lo que forma. Y bueno, el conducto auditivo interno que se forma como un trébol. Si acá está la platina, esta vendría a ser la ventana oval. Le dijimos que la redonda es la de abajo, ¿no? Esta es la oval. La oval siempre está por encima. Estoy bajando en la tomografía. Todos estos eran cortes axiales, ¿no? Como si rebanara al oso. El otro corte que vamos a ver es el coronal, que son tajadas así. Pues en el coronal yo suelo empezar un poco de posterior hacia anterior. El más posterior igual, vemos primero el conducto auditivo, también se ve la parte cartilaginosa, parte ósea, acá vemos el vestíbulo, acá ya vemos más claramente los canales semicirculares. Si este es medio vertical, así que, ¿no? Es el anterior o superior, cualquiera de los dos nombres podemos usar. Este es el horizontal o lateral, ¿no? No queda netamente en horizontal, por eso cuando hacemos la maniobra de Discal-Park tiene que estar en hiperextensión, ¿no? Con cierto grado de corrección, al igual cuando hacemos maclura. Acá está el nervio facial, a la pleura común de los conductos y la mastoides, que siempre debe ser llena de aire, mimetizada. Acá encima está el cerebro. Miren qué tan delgado hueso nos separa del cerebro. Cuando nosotros operamos, fresamos, taladramos, por decirlo así, para que no entiendan, la mastoides, que está enferma, y estamos muy cerca del cerebro. Como decía mis amigos de la mañana, yo quería ser neurocirujano. Tuve un accidente, me agarré la mano, y bueno, otorrino fue, no tampoco era mi segunda opción, pero bueno, fue la que salió entre los sorteados, ¿no? Porque si uno siempre quiere ganar dinero, siempre busca esa rama. Y bueno, yo soy músico, así es que me gusta un poco la parte biológica, la parte del oído es mi parte preferida, pero no me di con una gran sorpresa, ¿no? Que estaba muy cerca del cerebro, tanto por el oído como por la nariz. Cuando ya vean nariz, también podemos abordar el cerebro.
por la nariz. Están haciendo tremendos cortes que hacen para los abordar. Muy interesante la especialidad, muy amplia. Acá también vemos el vestíbulo, y creo que no se ve nada más. Y bueno, si es que está por debajo del tímpano, el hipotímpano, ¿no? Si es que está un poquito de arriba, el hipotímpano. Ático también, ático mastoides, o antromastoides. Acá ya se ve un poquito mejor, ¿no? Se va dibujando ese caracol. Vestíbulo, este era el conducto semicircular, anterior o superior, lateral, y esta es la cóclea ya en sus vueltas, ¿no? La primera vuelta. Entonces acá no se ve todavía la ventana redonda, pero acá ya se debería estar viendo la ventana oval. Esta vendría a ser la ventana oval. Ya debemos ver algo de estilo, pero no, todavía no se ve. No se quiere manifestar. Y acá está. Esta estructura es la carótida. Entonces, mientras más me acerque, es más, hay muchas variantes anatómicas. Están tan cerca de la cóclea que es la causa del tinnitus pulsati, ¿no? Hay pacientes que te vienen diciendo tengo un sonido que es como pulsati. Tomamos una tomografía y muchas veces la carótida está tan cerca de la cóclea que a veces es un ruido transmitido, por decirlo así. No sé si en la anterior se veía la yugular, para que vean también qué tan cerca está. No se ve, ¿no? Pero son vasos grandes de alto flujo y que también están muy cerca de la cóclea, que cuando hacemos implante coclear también tenemos mucho riesgo de lesionarlos. Lo importante que creo que está en ese. Este es un corte ya más avanzado. Acá se ven ya el giro medio y el ápex de la cóclea. Igual miren la carótida. Acá ya estamos viendo más o menos mejor los huesecillos, pero todavía no se ven bien. Y acá hay como un pico que se llama scutum, escudo, espolón de Chaucer o pared lateral del epitímpano. Este es el epitímpano, está por encima del mesotímpano, es epitímpano, este es su pared lateral, que es muy importante que la sepan reconocer porque cuando vean colecistoma, este no va a estar así de picudo, va a estar comido. El colecistoma come hueso, entonces va a estar barrido, no lo van a encontrar así en pico. ¿Qué más puedo ver acá? Igual acá la carótida ya volteó, giró y se vuelve horizontal, antes era vertical. Y acá está la trompa de Eustaquio, que también pasa muy cerca de la carótida. Cuando nosotros hacemos dilataciones de trompa con unas mangueritas especiales, podemos también, si lo hacemos de forma imprudente, lesionar la carótida y producir un sangrado abismal, ¿no? Producir consecuencias que no debemos. Y acá está la articulación temporomandibular, el cóndilo de la mandíbula. Entonces, igual, reconstrucciones un poquito más bonitas. Acá está la ventana oval, vestíbulo, conducto interno, giro basal de la cóclea, el estapelio o estribo, la apófisis larga del yunque. Esto más o menos un poco del nervio facial, lo verde, les dije se va anterior, luego va hacia atrás y luego voltea y se vuelve en dirección inferior. Vamos a ver si es que se puede avanzar. Entonces, más o menos con lo que les he dicho, traten de ubicarse en el video, ¿no? Yo sé que está un poquito rápido, pero tratemos de ver. Siempre vean primero el oído externo, ¿no? Oído externo, mastoides, ven cómo da la curva el oído externo. Hay fisuras que parecieran fracturas todavía, pero son fisuras normales. Acá debería estar el tímpano, a veces se llega a ver, a veces no. La cóclea, acuérdense de esta consistencia de la cóclea, de la cápsula óptica, que es densa, bien blanca. Ya se ve el cono de lado, el antro y lo que es el ático, perdón, antro y luego es mastoides, ¿no? No sé si se le llegará a ver, pero es parte importante también. ¿Cómo se llama esa cosa? No se puede avanzar. Y en este corte coronal, también para que tengan una idea de cómo es un oído. Está el cóndilo, ahí se ve claramente la cóclea, el huesecillo, ¿no? Más definido y estribo. Y ya están los vasos, es el bofo de la yugular, la que está apareciendo ahí con conducto que se va al cerebro.
Eso es lo que es tomografía, ¿no? Que es lo que más nos ayuda en imagenología. También pueden pedir rayos X, para allá yo lo considero obsoleto, ¿no? Es incidencia Schuller, solo para que lo conozcan. Es una mediría para saber si es una mastoiditis. Cuando van a rotar, imagino, por redes hospitales, algunos la consideran válida. Quizás en su salud puedes ayudar, para mí es obsoleto. Y esto ya es otro estudio, ¿no? Esto se llama resonancia. Y tampoco no es una resonancia común y corriente, es una T2 y todavía es una reconstrucción especial que se llama CIS o fiesta del ángulo pontocerebeloso. ¿Para qué me sirve? Generalmente para ayudar a copiar y sobre todo para ubicar los nervios, ¿no? Lo blanco es líquido, es LCR. Acá estábamos en el tronco del encéfalo, cerebelo, y del tronco salen los nervios, ¿no? Este es el nervio coclear porque se va a la cóclea, se ubican en la cóclea, rampa timpánica y las rampas vestibulares, ¿no? Las blanquitas son las que tienen perilinfa, lo negrito es lo que es endolinfa. Acá se ve parte de lo que es el vestíbulo, pero básicamente acá se ve el nervio vestibular inferior y el nervio coclear. Cuando nosotros hacemos una reconstrucción sagital, hay que recordar esta estructura, ¿no? Entonces, el nervio facial siempre es anterior y se vuelve todavía superior. Hay una cresta que las divide, el nervio coclear es inferior al nervio facial y los vestibulares van por detrás. Entonces, el vestibular que está arriba, superior, que está abajo, inferior. Entonces, siempre acuérdense del facial. El facial va arriba y adelante. Doble A. Entonces acá se ve un poquito mejor, ¿no? Los nervios son un poquito más gruesos, acá se ve un poco más del vestíbulo y ya se ve el conducto semicircular horizontal. Acá también igual el vestíbulo, los nervios. Y creo que también tengo algún video. A ver si es que se puede montar. Que la resonancia ya es un poquito más difícil que les pregunto, ¿no? Pero para que tengan una idea, ¿no? Así salen los nervios en esta resonancia. Conducto auditivo interno, ahí está el laberinto anterior, el laberinto posterior, se ven relativamente bonitos. Entonces, ya hemos visto lo normal, quizás algo que nos llama la atención en el conducto, que les he dicho que la primera parte es esto óseo, ¿no? Que está aumentado de tamaño, es una exostosis, antero-posterior. Y miren, el conducto que era de aire se estrecha tanto que será un milímetro. Eso sí es quirúrgico. Igual en esta mirada tiene más hueso de lo que debería. Acá ya también se ve el signo de la serpiente, que para cuenta alguna vez les van a preguntar por el signo de Snell. Acá están las vueltitas de la serpiente y acá están sus ojitos. Esta es la parte laberíntica del facial y esta es la porción timpánica del facial. Los ojitos son el facial y este viene a ser el martillo. Y acá se ve mucho más claro el espolón de Chaucer, ¿no? Muy agudo. La pared lateral del látigo que les dije. Entonces les dije, acuérdense que siempre la mastoides es neumatizada, es negra, así como un panal. Acá, ¿qué pasó? No está así, ¿cierto? Entonces es muy fácil distinguir una mastoiditis. Que puede ser porque esté llena de moco, que no creo, puede ser colestatoma, puede ser un tumor X, no lo sé, pero no es normal. Es muy fácil que la puedan distinguir. Igual, comparen siempre, ¿no? Un lado derecho, lado izquierdo, ¿no? Toda destruida, ¿no? Más abarrida la cortical, esta vez una mastoiditis, he hecho un absceso cervical, etc. No lo sé. Entonces es relativamente fácil de comparar. Y esta también creo que es importante que la sepan, aunque no es frecuente en este medio, pero les dije que se acuerdan que la cápsula óptica, lo que rodea el laberinto, es denso, es blanco. Acá pasa algo, ¿no? Acá está hipodenso, neoplomito. Acá también neoplomito. Es un hueso inmaduro, por decirlo así, un hueso deformado. Y acá peor, ¿no? Acá ya perdió la estructura. Eso es un signo de autoesclerosis, que seguro ya van a escuchar. La pérdida es la causa más frecuente de hipoacusia en realidad, pero es generalmente en población caucásica. En nuestro medio no se ve mucho. Pero es importante que aprendan a ver esos pequeños signos.
Bien, eso es todo. Hacemos fractura temporal que tiene mucho que ver con esto. Ya han visto más o menos, se ubican en las imágenes. Así es que podemos avanzar con esto. Doctor, la clase era hasta las 4. Ah, sí. Tenemos otras clases. Ah, ya pues bueno. ¿Qué hacemos? Ustedes no. ¿Cuántos diapos son más o menos? Estas son 33 y el facial pues un poquito más. Así es extenso. Es extenso el tema. Acá podría resumir esta, quizá la del facial, porque acá lo más importante es la clasificación, básicamente. Además, si la pueden leer. La clasificación importante es la transversal, como fractura, y la longitudinal, y la siguiente vendría a ser la mixta, ¿no? Una combinación de ambas. Pero esa era una clasificación antigua. Hay una clasificación un poco más reciente que estipula o considera la cápsula óptica, si está comprometida o si está endémica, que esa es la que más me interesaría en realidad. ¿Por qué? Porque tiene mayor riesgo de fístula del líquido cefalorraquídeo, hipoacusia neurosensorial, hematomas epidurales, hemorragias cerebral-ginoideas, y también más riesgo de parálisis facial, está muy cerca de la cápsula óptica, hipoacusia neurosensorial y fístula del líquido cefalorraquídeo. Entonces, para que vean nada más, longitudinal, que suele ser un traumatismo temporal, o sea, en esta parte, temporoparietal, y el transversal, que es occipito-frontal. Si el mecanismo ha sido occipito-frontal, lo más probable es que sea transversal. Lo importante también es que sepan que para que haya fractura tiene que haber sido un TEC relativamente importante. Tiene que haber pérdida de conocimiento. Entonces, si no hay eso, es muy poco probable que haya una fractura. Y esta es una mixta, ¿no? Un poco transversa y un poco longitudinal. Lo que podrían encontrar quizás es otorragia, desgarros de la membrana timpánica, hemotímpano, perforaciones, ¿no? Otorragia, hipoacusia, parálisis facial, vértigo, nistagmo, y el signo que quizás le pueden preguntar, porque es el signo de fractura de base de cráneo, es el signo de Barber, ¿no? Las indicaciones, más para que vean, ¿no? Es una fractura longitudinal, que acá la mastoides ya no está llena de aire, sino llena de sangre, de algún contenido. Y esta es una transversa. Pasa a través del laberinto y tiene aire aún. Si ustedes ven, esto es plomito y acá tiene algo negro, que es el aire como tal. Entonces son pérdidas de ramas de fuego, es una fractura también ya más evidente. Ven cómo pasa a través del cuello interno. Igual, ¿no? Más bien esto es longitudinal, ha respetado la cóclea, pero ha luxado lo que es yunque y martillo. Igual en esta mixta. Estas son compromiso de la carótida, puede dar esos casos. Pueden encontrar luxaciones, incluso bacterianas, donde dan una hipoacusia conductiva máxima en realidad. Pueden encontrar el oído perforado, los tímpanos, las hipoacusias, ¿no? Es una hipoacusia conductiva, que se fracturó el lincus o yunque, se fractura también el estapel. Acá se fracturó el yunque y todavía está prolapsado. Pueden encontrar ese tipo de cosas. Acá es mucho más evidente la luxación incudo malleolar, cabeza de malleus, están totalmente fuera de luz, menos el cono del lado bonito que vimos anteriormente. La pared anterior también se queda fracturada y el nervio facial, que también puede estar lacerado. Lo más frecuente es que lo afecten en el ganglio de gasa, en el vinculado. Pero también se puede afectar en cualquier porción de la misma. También se puede ir a la base del cráneo y generar un encéfalo.
y todo lo demás está lleno de sangre prácticamente. Y esta es una hipoacusia neurosensorial profunda. ¿Por qué? Porque hizo fístula, ¿no? Si fracturo el vestíbulo anterior, que es la coclear, puedo tener hipoacusia profunda. O sea, ya ese oído no sirve para nada, una acusia. Y lo único que podría hacer es un implante coclear, y eso es justo. Entonces hemos visto la hipoacusia conductiva, que puede ser máxima, y esta hipoacusia neurosensorial, que también puede ser máxima. Son los dos escenarios. Y el tercero es una mixta. Igual más hallazgos como tímpano, huellas de fracturas. A veces pueden encontrar en su otoscopía estas huellas, que hay que preguntar si hubo un traumatismo o un TEC, ¿no? Para sospechar una fractura. Son los indirectos, creo que nada más. Básicamente eso sería lo del temporal. Lo que tienen que saber es que como es un paciente que tiene un trauma severo, es un TEC severo, lo más probable es que tiene accidente, ¿cierto? Entonces, generalmente la parte del temporal pasa secundaria. Realmente es estabilizar la parte neuroquirúrgica primero, y lo ideal también es que lo hablemos al inicio. Pero como está inconsciente, muchas veces hay que ver signos del facial, sí o sí tienen que ver asimetrías faciales, y ya luego le hacen los estudios, ¿no? Para ver si hay que descomprimir, hay que operar, qué hay que hacer. Pero sí o sí tiene que ver medio facial, tiene que ver por lo menos un examen otoscópico básico, si es que hay sangre, si llegan a ver tímpano, por ejemplo, me quedo con esta tranquilo, y tengo que pedir tomografía sí o sí. Si no es que no puedo ver los signos de fractura. Una tomografía cerebral, no sé si han visto, pero los cortes son muy gruesos. Una tomografía de oídos ideal es de 1 milímetro. Y todavía, si es que se han dado cuenta, es una tomografía especial, ¿no? Es una ventana especial, se llama ventana ósea. Entonces, es una forma diferente de ver. Nosotros no usamos mucho contraste en las tomografías. Raro, ¿no? Si es que pensás en un tumor más medido de contraste óseo, aéreo y tejido blanco. Para mí es suficiente. Nada más.